Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues ya estoy aquí, ya lo veis. Tiburón, la película, año 1975. Steven Spielberg le metió a todo el mundo en el cuerpo el miedo y la gente se lo pensaba 2 y hasta 3 veces para meterse en el agua en ese verano que se estrenó la película. Aún hoy en día hay mucha gente que dice, pues no sé si meterme y todo el rollo. Pero bueno, eso ya ha quedado para la historia. En fin, rodaje problemático donde los haya. Ya os comenté en el anterior vídeo de Misión Imposible parte 1 del año 1996, os dejo por aquí el enlace, por si no lo habéis visto, pero el vídeo está recibiendo mucho apoyo, lo han visto casi 2.800 personas y la verdad que eso, como dice uno que ya no está por aquí, me llena de orgullo y satisfacción. En fin, vamos a meternos en materia porque aquí hay mucha tela que cortar. Rodaje, como os digo, hiper mega problemático. Steven Spielberg que se mete en esta locura con 20 y pocos añitos, 25, 26 añitos, una cosa así, y bueno, y la lió parda. Presupuesto desorbitado, mal funcionamiento de los tiburones que hicieron tipo animatrónicos, problemas con la gente donde fueron a rodar la película y muchísimas cosas más. Así que no os vayáis porque este vídeo os va a petar la cabeza. Bueno, ¿cómo comenzaría todo esto del proyecto, la idea de Tiburón y tal? Vamos a empezar por el principio, como suelo hacer, y nos vamos a dirigir hacia la figura del escritor Peter Benchley. Peter Benchley desde pequeño ya tenía como una afición por el tema del mar, una atracción, por decirlo de alguna manera. Y siempre había pensado en escribir alguna cosita sobre tiburones y tal, ya que, como siempre estaba ahí en la playa buceando y todo el tema, porque es un buen submarinista, tenía pensado pues hacer eso, alguna historia sobre algún tiburón y alguna cosa y tal. Entonces, leyendo una noticia en el periódico en el año 1964, vio que un pescador de Long Island había conseguido pescar un tiburón de 2.000 kilos de peso, o sea, un bicharraco considerable. Y eso ya se le quedó en la cabeza. Entonces, a raíz de la historia esta, pensó, ¿qué pasaría si un tiburón llegara a una zona costera, una zona de playa, y no se marchara? Evidentemente, viendo que allí tenía un buffet libre, ¿para qué se va a ir? Si tiene todos los días comida y además le viene. Esta idea se le quedó rondando por la cabeza y en el año 1971 tenía ya una especie de boceto sobre la historia y se la presentó a un editor. Este editor, al leerla, le dijo, escribe la novela que te voy a pagar bien y puede ser un auténtico éxito. Y entonces fue cuando se animó a escribir por fin la novela. Llegamos a febrero del año 1974, 3 años después, y por fin se publica la novela titulada Jobs o Mandíbulas, aquí en España y en otros países titulada libremente Tiburón. Vamos a dejarlo ahí. Pero esto tiene una razón de ser. ¿Por qué sería este título tan corto de Jobs o Mandíbulas, por decirlo de alguna manera, el que le pondrían directamente al libro? Pues esto salió por una tormenta de ideas que tuvieron tanto el editor como Peter Benchley sobre qué título ponerle. En un primer lugar tenían un título bastante dramático, Silencio en las profundidades, que la verdad que parecía como de la novela aquello de cuidado, mira para abajo a ver lo que hay. Después barajaron otro que era El ascenso del Leviatán, que también quedaba bastante bien. Pero no se acababan de poner de acuerdo, entonces estuvieron ahí, como os digo, con la tormenta de ideas y llegaron a un momento que solo se ponían de acuerdo en una palabra, que eran mandíbulas. Que si un título de que si las mandíbulas del Leviatán, que si desde las profundidades salen las mandíbulas. Y entonces dijeron, vamos a ver, ¿en qué estamos de acuerdo en el título? Y dijeron, en mandíbulas, Jobs. ¿Y por qué lo llamamos Jobs? Es una palabra corta, sencilla, ocupa poco en la portada y la verdad que el nombre a mucha gente se le va a quedar y a la hora de hablar del libro, si tiene éxito, pues será, ¿cómo se llama el libro? Jobs. Y ya está, súper fácil para encontrarlo. Y de ahí fue de donde salió el título. Y en ese momento entran en acción los productores Richard D. Zanuck y David Brown, porque la mujer de Brown trabajaba como editora en la revista Cosmopolitan. Y entonces tenían allí la novela pues para hacer una típica reseña que suelen hacer en algunas revistas o en algunos periódicos y tal. Claro, David Brown la vio por allí y le dijo a su mujer, léete esto, míratelo, que esto puede ser bastante interesante. Claro, los dos vieron la novela, se la leyeron y automáticamente lo que hicieron fue ofrecerle a Peter Benchley y a la editorial que iba a publicar la novela $150.000
por los derechos para hacer una película. Evidentemente, Peter Benchley vio el cielo abierto. En aquel momento solo que le quedaban $300 en la cuenta bancaria. Te vienen 150.000 y yo creo que si le hubieran dado 10.000, igual hubiera firmado también. En el contrato que se firmó sobre los derechos y tal, había varias cláusulas. Una era que se le iban a pagar $25.000 adicionales a Peter Benchley por hacer la escritura total del guión, la adaptación de su propia novela. Pero después subiría hasta 100.000 porque querían asegurarse que si el primer guión no era buena, que participara en 2 reescrituras más. Eso por un lado. Por otro lado, la agencia encargada de firmar el contrato y de todos los trámites quiso imponer a un director pues de su elección, porque también era cliente suyo, y entonces así el dinerico y el negocio se quedaba en casa, que no era otro que Dick Richards. Bueno, en un principio los productores no tuvieron ningún tipo de problema, pero el problema empezó cuando Richard empezó a decir que bueno, que iba a trabajar en una película sobre una ballena, que si la película aquella sobre el pez gigante, y claro, Zanuck, que no estaba para hostias ni para bromas, le dijo muchas gracias por tu colaboración, pero ya puedes coger la puerta y si no te tomas la película en serio, vete. Y automáticamente lo despidió. En ese momento entra Steven Spielberg en escena. Ya ves que estoy relatando esto como si fuera una película de misterio, pero bueno, es que misterio hay. Va a una reunión con Richard Zanuck para hablar sobre el montaje definitivo sobre Loca Evasión, la película de Steven Spielberg. Y cuando sale de la reunión y tal, ve allí que hay un montón de manuscritos de cosas que no están publicadas, de cosas por hacerse, de posibles guiones y tal, y ve uno encima de la pila que se llama Jobs, Mandíbulas. Y le dice a la secretaria, uy, ¿esto de qué es? Porque él se pensaba que a lo mejor era una película de terror sobre un dentista, alguna cosa así. Es muy curioso. Y le dice, ¿me lo puedo llevar? Y dice, sí, sí. Se lo lee durante el fin de semana allí como un loco y automáticamente cuando llega el lunes siguiente se pone en contacto con Zanuck y con Brown y le dice, hey, quiero dirigir esta película porque el guión me ha petado la cabeza. Bueno, le dice, ya te diremos algo. Estuvieron barajándolo, patatín, patatán, y al cabo de 3 semanas recibe Spielberg una llamada que le dice, el proyecto es tuyo. Bueno, pues nada, se pone Peter Benchley manos a la obra, hace sus 3 guiones, el guión que tenía que hacer, más las 2 reescrituras por contrato, pero no acaba de gustar ni a los productores ni a Steven Spielberg. Entonces Steven Spielberg dice, pues voy a escribir yo el guión y así por lo menos ya tengo una idea de lo que quiero hacer, aunque no vaya a ser el definitivo. Y se pone en marcha con el tema. Bueno, pues una vez finalizado el guión de Steven Spielberg, tampoco acababa de convencer demasiado, pero algunas ideas sí que se quedaron ahí para luego desarrollarlas en los guiones que vendrían después, que vendrían 2 o 3 más. Incluso se empezó el rodaje sin un guión definitivo. Luego llegaremos a eso. Una de las ideas que se eliminó fue la presentación del personaje de Quint. En un principio se iba a presentar el personaje en un cine, viendo la película Moby Dick interpretada por Gregory Peck. Y entonces a la hora de estar el capitán Ahab arponeando a la famosa ballena, como se ve todo muy mal hecho, un bicho un poco extraño, de cartón piedra vamos a decir, pues se empezaba a partir de risa y la gente empezaba a irse porque le molestaba la risa y finalmente se quedaba él solo en las sales y se escuchaban las carcajadas desde la calle. Le pidieron permiso a Gregory Peck para incluir la parte de la película porque él era el propietario de los derechos, pero dijo que no estaba muy contento del resultado de la película, que no había funcionado muy bien y aparte que lo que menos quería era que alguien se riera encima de las escenas y de las cosas de la película que a él no le habían gustado. Entonces no le dio los derechos para poner la escena a Steven Spielberg y se quedó fuera. Entonces, para completar el guión, para acabar de pulir lo que había escrito Spielberg, darle otro tema sobre todo, bastante enfocado en el tema de las escenas acuáticas, del tiburón y todo el rollo, se contrató a Howard Sackler. Que Howard Sackler, una cosa que tenía buena era que era un experto submarinista, entonces sabía de qué iba el tema. Pero curiosamente, Howard Sackler no quiso que se incluyera su nombre en los créditos de la película, ni que costara en ningún sitio como segundo guionista o alguna cosa así. O sea que así se quedó la cosa. Bueno, pues llegamos al rodaje. Lo quisieron adelantar porque en junio del año 74 cumplía el contrato del sindicato de actores de Hollywood
No sé si suena un poquito el tema ahora mismo. Y entonces los productores no querían empezar ninguna película que el rodaje acabara después de esa fecha. Más que nada, pues si había huelga, pues tenían que parar el rodaje y eso era una pérdida de dinero, pues depende del tiempo que estuvieran, desorbitada. Cosa como lo que va a pasar ahora. Aunque a lo mejor este vídeo lo estás viendo dentro de 10 años y ya pasó. Pero bueno, esto es una máquina del tiempo. Así que bueno, en abril del año 74 le dicen a Spielberg, te tienes que poner en marcha. Pero ¿qué pasa? Que justo 10 días antes de empezar a rodar la película, todavía el guión no estaba acabado. Steven Spielberg llama a su amigo Carl Gottlieb y le dice, oye, vente y échame una mano, porque tenemos que acabar de pulir el guión, porque tengo que empezar a rodar la película y tengo que acabarla antes de que cumpla el contrato del sindicato de los actores, por si se alarga un poco el tema o entramos en huelga. Bueno, pues Carl Gottlieb llegó allí, donde se tenía que rodar la película, que ahora os comentaré, y estuvo trabajando durante la producción, durante todo lo que duró el rodaje, escribiendo, reescribiendo cositas del guión de la película. Cobró $15.000, pero por una cosa muy curiosa. $8.000 se lo dieron por sus reescrituras y sus aportaciones al guión, y otros 7.000 porque Spielberg lo fichó para un pequeño papelito dentro de la película, que luego también os comentaré. Respecto a la novela, hubieron algunas diferencias. Se eliminaron algunas tramas, por ejemplo, una que había sobre el alcalde con algunos negocios con la mafia, algo raro. Después, otra trama que había por ahí de infidelidad de la Ellen, la mujer del jefe Brody, que en un momento dado se tenía un pequeño affair con Hopper, el biólogo marino, que en esta ocasión en la película tenemos interpretado por Richard Dreyfuss. Y también se eliminaría la muerte del propio Hooper dentro de la jaula de tiburones, que aquí en la película pues vemos que sale vivo. El rodaje tuvo lugar entre el 2 de mayo y el 6 de octubre del año 1974 aproximadamente. Estaba previsto que durara unos 55 o 65 días como un máximo, pero con todos los problemas que hubieron, acabó durando 159 días. Esos son 104 días más, evidentemente más problemas, más dinero y muchas más historias. Bueno, a la hora de poner dinero de presupuesto en la película, Zanuck y Brown le dijeron a Spielberg, te damos $3,5 millones. Y dijo Spielberg, bueno, pues creo que es un presupuesto que está bastante bien. Todavía no habían empezado a rodar y con todos los problemas que habían tenido de fabricación de los tiburones y otras cosas, ya se habían gastado $8,5 millones. O sea, ya habían incrementado en $5 millones y todavía no habían dicho acción, para flipar. Bueno, la película se rodaría principalmente en el pueblo costero de Martha's Vineyard, en Massachusetts, allí cerca del océano Atlántico, que se convertiría pues en el famoso pueblo de Amity Island, pero no sería muy fácil el rodaje en esta localidad. Una de las cosas buenas que tenía la misma era que se podían introducir un montón de millas en el mar y el fondo marino solo tenía una profundidad de 9 metros. Entonces, a la hora de meter todo el armatoste que iba a mover los diferentes tiburones, pues la verdad que tuviera tan poco fondo, pues ayudaba en el tema de la producción. Pero bueno, la cantidad de problemas que tuvieron con los tiburones mecánicos, animatrónicos, como le queráis llamar, provocaron que se utilizaran poco, luego lo comentaré en efectos visuales, y rodaran algunas escenas con tiburones reales, como por ejemplo la escena de Hopper en la jaula. Básicamente lo que hicieron fue contratar a Rodney y Valerie Taylor, que eran unos famosísimos documentalistas de tiburones blancos y que habían nadado con ellos, jaulas, sabía cómo funcionaba todo el mundillo, para que se encargaran de estas escenas, que se fueron a rodarlas a la Gran Barrera de Coral en Australia. En un primer lugar, lo que hicieron para aparentar que los tiburones que se acercaran a la jaula parecieran mucho más grandes, porque el tiburón más o menos podía medir 3-4 metros, pero el de la película era de 8, es que pusieron una jaula más pequeñita y dentro metieron un maniquí de un niño de los que hay en la tienda, con forma de niño, lo vistieron de buzo y allí dentro. Pero se notaba mucho. No daba el pego. Entonces dijeron, pues vamos a hacer un casting y vamos a buscar algún actor que sea bajo de estatura, y entonces que quepa dentro de la jaula esta y también dará la impresión de que el tiburón es mucho más grande. Bueno, no acababan de encontrar a la persona que correspondía
pero de una de las maneras más rocambolescas de la historia del cine apareció por allí un tal Carl Rizzo, un señor que era experto en montar a caballo. De hecho, había doblado en algunas escenas, en algunas películas, por ejemplo, a Judy Garland, le habían puesto una peluca y él había hecho de Judy Garland, y medía 1,45 m. Y aparte, según él, decía que era un experto submarinista. ¿Y cómo llegó este tipo a participar en la película? Pues básicamente, en las oficinas que tenía Spielberg en la Universal, un día que estaba allí pues, repasando cosas del guión y tal, picaron a la puerta y apareció este tipo, Carl Rizzo, ensangrentado, un poco así hecho polvo, y Steven Spielberg al verlo le dice, ¿pero qué le pasa a usted? No, es que tenía un accidente justo en la puerta de Universal, un accidente de coche. He salido corriendo, he dejado el coche allí y he venido porque no quería llegar tarde al casting para no perder el trabajo. Claro, Steven Spielberg automáticamente le hizo pasar, lo curaron, le dijeron, vete a arreglar el tema del accidente y luego viene. Y solo por esas cosas que le hicieron gracias a Spielberg, pues cogieron y lo contrataron. Bueno, pero la verdad se descubriría cuando Rizzo se fue a rodar con los Taylor, como he comentado antes, a la barrera de coral de Australia, y realmente ni sabía bucear y encima le aterraban los tiburones. Pero bueno, aún así el hombre como que estaba dispuesto a hacerlo. Fabricaron unas bombonas de oxígeno más pequeñitas, porque supuestamente, según los que estaban allí detrás de producción de la peli, al ser más bajito iba a consumir menos aire, pero las bombonas le duraban 8 minutos. Porque el aire se consume exactamente igual, midas 1,5 m o midas 3 metros, los pulmones son los pulmones, y cada uno traga su aire. Y entonces, claro, aquello ya no era factible. Pero aparte, cuando ya se animó Carl Rizzo a rodar, dice, bueno, pues venga, me meto dentro de la jaula, que esto es seguro y tal. Llega un tiburón, se queda enganchado en el cable este, que aguanta la jaula, desde el gancho este que tienen en los barcos. Mete la cabeza, empieza a cimbrearse, empieza a moverse, arranca el cabestrante ese que aguantaba la jaula, empieza a pegarle bandazos a la jaula, finalmente se va hasta el fondo, logra desengancharse el tiburón y deja la jaula allí destrozada. Ahora dile tú a Rizzo, al pobre Rizzo, que no sabía ni bucear ni nada, métete en la jaula que no va a pasar nada. Evidentemente, automáticamente dijo, yo aquí no me meto ni de coña. Lo mejor de todo esto es que como lo estaban rodando, porque ya se estaban preparando para que Rizzo se metiera dentro de la jaula y todo el rollo, pues esto quedó. Se lo enviaron a Steven Spielberg, Spielberg flipó y dijo, vale, pues todas estas escenas nos las quedamos, si hace falta se modifica el guión para que veamos como que el tiburón está ahí atacando o alguna cosa así. Lamentablemente empezó a hacer después mal tiempo, empezó a llegar tormentas, oleaje y todo el tema y ya no pudieron rodar más. Entonces, esto fue lo que se quedó y lo utilizaron insertando después imágenes de un doble de cara y todo el rollo, del personaje de Hopper. Estas escenas se rodaron en enero del año 1974 y el rodaje general empezaría en abril. O sea que esto fue parte de la preproducción. Y ya se llevó $100.000 del presupuesto. O sea, ya empezamos con el dinerito. La primera escena que se rodaría sería ya en Martha's Vineyard, en Amity Island, el pueblo este. Y sería la que tenemos a Hopper y el jefe Brody cuando van a ver el barco de Ben Garner, que está allí atrancado, y entonces es cuando dicen dónde está este hombre, que ha desaparecido y tal. Esto sería lo primero que rodaría. Lo que pasa que en ese primer momento también iba el personaje de Meadows, que sería el guionista Carl Gottlieb, que por eso he dicho antes que luego os comentaría qué papel hizo, pero no empezó bien la cosa. Hubo un cimbreo ahí del barco tal, Carl se cayó al agua, tuvieron unos problemas allí y menos mal que había uno de los especialistas que lo cogió porque estaba ya la hélice de la lancha a punto de pegarle un buen tajo y vete tú a saber cómo hubiera acabado. Esto ya fue un presagio de cuidado con el rodaje, que las cosas vienen calentitas. Pero bueno, los problemas no terminaron ahí. Cuando se ponían a rodar algunas escenas del barco, el Orca, en el horizonte, para cuando salen en busca del tiburón y tal, que estaban nada, a poco de la costa, pero se querían introducir por si la cámara giraba a 360 grados, que tú no vieras al fondo el puerto, ni vieras el pueblo, ni nada. Entonces te ibas un poquito para adentro, se ponían a rodar, pero ¿qué pasa? Fueron a rodar en verano y entonces nada más que había veleros que pasaban para allá, barcos que pasaban para acá y otro barco para allá. Claro, cada vez que pasaba un barco, los barcos pueden ir más rápido o menos, pero mientras que pasan el horizonte van lentos. Se tiraban allí esperando para rodar 1 hora y media. Y a lo mejor al cabo de 1 hora y media que habían preparado todo, venga, vamos a rodar ahora,
por lo que fuera, cambiaba el oleaje, cambiaba el clima, cambiaba lo que fuera, y no había servido de nada. Pero de nada, de nada. Una de las instrucciones que le dio Steven Spielberg al director de fotografía fue que sobre todo intentara mantener el color rojo única y exclusivamente para la sangre. Que mirara de no poner ni en la ropa de los personajes, ni en los vehículos, ni en los edificios, en nada el color rojo, porque así solo saldría cuando atacara al tiburón y toda la sangre sería como más impactante y más real, porque en el resto de la película no habíamos visto el color rojo, y entonces para que destacara. Para filmar la escena de la muerte de Chrissy, que es como empieza la película, la chica esta que va con otros chicos, empiezan a nadar y a bañarse desnudos y tal, la actriz Susan Blacklin utilizó un método muy curioso que hicieron los de efectos especiales. Resulta que con un viejo pantalón tejano, porque es así, lo tenéis dentro del making of, cortado como si fueran unas bermudas, idearon un sistema con unos agarres, con unos cables, que lo que hacían era que la tenían allí al lado de la boya. Esos cables pasaban después por un pilar que tenían metido dentro del agua, y después en la orilla había dos técnicos, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda, que lo que hacían era tirar de ella para hacer los meneos, como si lo hubiera enganchado el tiburón y la estuviera cimbreando de un lado para el otro. Ella lo único que tenía que hacer era dejarse llevar, mover los brazos y chillar. Pero bueno, como el chapoteo del agua y todo el rollo no dejaba que se escuchara bien los gritos, después en postproducción ella misma tuvo que doblarse pues sus diálogos y sus gritos y tal. Para que pareciera que se estaba ahogando, Steven Spielberg lo que hacía durante esa sesión de doblaje es irle echando agua por la boca para que pareciera realmente que se ahogaba. Una cosa de locos. A continuación, cuando rodaron toda la escena del encuentro del cadáver de Chrissy en la playa, los de efectos visuales idearon un brazo, pues que estaba hecho polvo, estaba ahí como medio mordido y tal. Lo que pasa es que tenía como un aspecto de plástico, y le dijo, es que esto parece de plástico, y dice, bueno, es que la piel de una persona muerta al sol y en estas condiciones tiene ese aspecto, entonces no le parecía real. Cogió una persona del equipo técnico, una mujer en este caso, la enterró, como hacen los niños cuando entierran a alguien en la playa, y le dijo, deja el brazo fuera, le pusieron unos cuantos cangrejos, y este brazo es el que sale en la película, no había ningún brazo cortado, ni nada de nada. Una curiosidad es que el director John Landis viajó a Martha's Vineyard, al pueblo este, que sería Amity Island, porque había un productor que estaba interesado en que trabajara con Steven Spielberg, que hicieran algún proyecto juntos, de productor, de director y tal, y una vez que estaba allí, ayudó a construir el pequeño muelle, aquel que vemos en la película, que están los dos pescadores echándole carnaza a ver si cazan al tiburón, y entonces coge y se lleva el muelle y se los lleva a los dos, los tira al agua y lo pasan fatal. Pues como curiosidad, John Landis ayudó a construir este pequeño muelle. Los problemas empezarían con la gente del pueblo de Martha's Vineyard una vez los contrataron, porque dijeron, vamos a contratar a gente de aquí para utilizarlo, pues bueno, pues que nos ayuden para transportar el equipo. Los barcos, tenemos que tener varios barcos de apoyo cuando salgamos a rodar, pues para poner las cámaras, material que necesitemos y tal. Y dijeron, bueno, pues os pagamos $90 al día para que nos apoyéis y nos ayudéis en el tema del rodaje, y además daban trabajo a la gente del pueblo. ¿Qué pasó? Cuando se enteraron los lugareños de que el equipo técnico cobraba un pastizal más, dijeron, pues no vamos a rodar absolutamente nada más. No os vamos a ayudar, ni vamos a colaborar, ni vamos a ayudaros a llevar nada, ni transportar nada. O sea, que tuvieron ahí un rifirrafe con el productor ejecutivo, William Gilmore, que se negó rotundamente a subirles el sueldo porque dijeron, vosotros habéis firmado esto, si otra gente que trabaja exclusivamente rodando y tal, vosotros lo único que hacéis es transportar las cosas, quedaros allí y volver a transportar las cosas. Pues la vamos a liar. Se ve que hubieron allí rifirrafes, amenazas, gritos, de todo. Se lió bastante parda. Pero al final, pues dijeron, pues venga, por si nos denuncian por tema de contrato y tal, vamos a colaborar. Pero empezarían a suceder cositas extrañas. Empezaría a desaparecer material. Que si unos focos por allí, que si una cámara por allá, que si ahora te quito, yo qué sé, cualquier cosa de atrezzo, cualquier cosa que pudieran utilizar o pudieran vender los lugareños de Martha's Vineyard, se lo iban llevando para sacarse después, cuando lo vendieran, pues un sobresueldo.
Después las autoridades locales tampoco ayudaron demasiado en el rodaje, porque tenían unas leyes muy estrictas sobre el tema del paisaje, de conservar el pueblo, así en plan pintoresco, que llevaba así pues, un montonazo de años, y cuando fueron a rodar todas las escenas de la cabaña de Queen, esta se construyó especialmente entre dos casas que hay en el puerto de Martha Vineyard, pero cuando acabaron de rodar automáticamente la hicieron que la derrumbaran, que lo dejaron todo como estaba, como si nunca hubiera estado allí, para conservar el paisaje. Pero esto no sería lo único. La valla que vemos en la entrada del pueblo, que se dedican a pintarle la cara y hacer caricaturas y todo el rollo, esa valla se construyó el mismo día en el que se iban a rodar las escenas. La construyeron por la mañana, rodaron las escenas y por la noche la tuvieron que volver a quitar porque no podía estar allí, porque molestaba al paisaje y al entorno de la isla y todas estas cosas. Pero bueno, no lo perdáis. Para rizar el rizo, uno de los lugareños un día se puso a disparar contra las ventanas de una casa que él se pensaba, o decía que se pensaba que estaba abandonada, y resulta que era la casa que habían alquilado para que se hospedara el actor Robert Shaw, que hace de Queen. Y claro, aquello se fue un poquito de madre. Bueno, continuando con el rodaje, hay un momento en la película que necesitaban un tiburón real, que es el tiburón aquel que sale colgado del muelle, que es un tiburón tigre y tal, que lo necesitaban, como diciendo, mira qué bicho tal. Entonces, de nuevo los pescadores de toda la zona dijeron que por $100 al día, que ellos estaban dispuestos a cazar un tiburón. Pero finalmente no lo consiguieron. Claro, quedaban 4 días para rodar esa escena. ¿Qué hicieron? Compraron un tiburón que había sido pescado en otro sitio y lo trajeron con un avión dentro de un cofre con hielo para que no se pudriera. Pero ¿qué pasó con este tiburón? A la hora de tenerlo allí colgado, se alargó un poquito el rodaje, empezó a pudrirse, toda la parte interna del tiburón, intestinos y demás, se fue hacia la boca y se ve que aquello olía que podría hacer vomitar a un perro, como dicen en aquella famosa película. Pero el problema fue que las escenas que se tenían que rodar allí se fueron alargando, porque justo hay una escena en la que aparece la madre del niño que se come el tiburón después de Chrissy, la señora Kirner, y la escena aquella que le pega una bofetada al jefe Brody, se ve que se tuvo que repetir 17 veces y las 17 veces fueron real la hostia que le daba. Pero estaban al lado del tiburón y bueno, aquello era, vamos, insoportable. Como curiosidad, los diferentes tiburones que se utilizaron en la película se bautizaron con algunos nombres curiosos. Por ejemplo, los tiburones mecánicos animatrónicos se bautizaron con el nombre de Bruce, que luego os comentaré por qué, y este tiburón tigre, que medía aproximadamente unos 4 metros, le llamaron Oscar. ¿Por qué le llamaron Oscar? La verdad es que no lo sé, he estado buscando y no lo he encontrado, pero al otro ¿por qué le llamaban Bruce? Sí. Bueno, después llegaríamos a un momento clave de la película, que es la escena del monólogo de Queen sobre el USS Indianapolis. Resulta que para meterse en situación, Robert Shaw, que ya tenía algunos problemas de alcoholismo en aquella época, le daba bastante al pirriaque, le pidió a Steven Spielberg que dejara que la rodara borracho para meterse en situación y hacerla un poco más dramática y tal. Una excusa para beber, como suele tener gente que tiene problemas de alcohol. Y Steven Spielberg, para no tener problemas con él, le dijo, bueno, pues venga, bebe un poco y tal. Pero bueno, del beber poco al estar como una cuba que no era capaz de decir las líneas, no era capaz de articular palabras, y al final tuvieron que decir, venga Robert, vámonos para la cama y mañana será otro día. Spielberg aprovecharía ese momento que a Robert Shaw lo mandaron a la cama para rodar algunas escenas en las que vemos que está enfocando pues a los personajes del jefe Brody y Hopper, que también están allí en ese momento con él en la escena. Dijeron, bueno, por lo menos que no sea todo perdido, y grabamos pues las escenas de transición entre unos y otros. Todo este discurso fue ideado por Howard Sackler, como os he comentado antes, que era este especialista submarinista y que lo contrataron para hacer unas reescrituras y tal en el guión. Y la verdad que a Steven Spielberg le gustó tanto. Se lo enseñó a John Milius, porque John Milius, cuando por la noche tenía algún problema para rodar y tal, lo que hacía era que lo llamaba a Steven Spielberg y le decía, oye, mira, tengo estas reescrituras, ¿qué te parecen? John Milius, que estaba en Nueva York, le decía, oye, pues yo cambiaría esto, yo cambiaría lo otro. Por la mañana se ponía en contacto con él, le enviaba las reescrituras y así iban haciendo un poquito el tema del rodaje. Pues en una de estas que le envió a John Milius
tal, le dijo, déjame desarrollarlo. Y claro, hizo un monólogo de 10 páginas. Al otro día se la da Robert Shaw, se lo mira y dice, Spielberg, yo no soy John Huston para estar aquí dando un soliloquio durante 10 minutos de película, porque yo no soy ese tipo de actor. John Huston a lo mejor le podías hacer 20 y te las lee y queda que la gente se queda con la boca abierta, pero yo no. Déjame reescribir y arreglarlo un poco, y efectivamente lo dejó en unas 5 páginas, que es lo que vemos en la película que dice el personaje de Queen. Como curiosidad, justo antes de empezar el rodaje de la película, todo el tema del USS Indianapolis era un archivo clasificado por el gobierno que en ese momento se desclasificó, y por eso pudieron utilizar algunos de los datos que dice Queen en ese monólogo del barco. Pero es que la historia real fue mucho más terrorífica de lo que explica él. Y como no, me está informando y ahora mismo, muy resumidamente, lo voy a explicar porque es mucho más larga. Pero para que tengáis una idea de realmente qué fue lo que pasó. Curiosamente, la historia del USS Indianapolis está intrínsecamente relacionada con las pruebas de la bomba atómica que se realizaron el 16 de julio de 1945 en el Álamo. O sea, esto está relacionado con la película de Oppenheimer. Resulta que el USS Indianapolis estaba atracado en un puerto de San Francisco porque le estaban haciendo unas reparaciones después de que un avión japonés kamikaze se hubiera estrellado contra el barco, le hubiera hecho algunos daños y lo estaban reparando. Tenían que transportar material secreto, que no le quisieron decir a nadie de los que iban en el barco, que estaba relacionado con el tema de las bombas atómicas que el 6 y el 9 de agosto de 1945 se iban a lanzar sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Llegaron allí un grupo de gente del gobierno, todo del proyecto Manhattan, y le dijeron, mete esto en la bodega, lo tienes que llevar a tal sitio y no te podemos decir lo que es y no se te ocurra mirar. Básicamente eran cositas para acabar de montar la bomba atómica y uranio 235 y cositas así. Bueno, pues una vez acabada su misión de entregada la carga, se dirigen al Golfo de Leyte, en las Filipinas, donde allí acabarán de hacer una serie de maniobras para prepararse para el ataque que tendrá lugar en Japón después del lanzamiento de las bombas. Casualmente, un submarino japonés que hay por allí le tira 2 torpedos, da de lleno en el barco y vamos, y lo deja destrozado. El barco empieza a hundirse. De un lado, los marineros intentan salvarse como pueden, sacar las balsas salvavidas, chalecos salvavidas y tal, y hay un caos total. Solo de la explosión y del barco escorado, del caos que hubo en ese momento, 316 marineros de los 1196 que iban en el barco mueren. Y quedan unos 880 supervivientes. El barco se hunde en 12 minutos a las 12:30 de la noche aproximadamente del 30 de julio. 12 minutos y el barco ya desaparecido. La mañana del 31 de julio, pues están allí los marineros, cada uno como puede. Salvavidas individuales, otros en balsas, otros en grupos, algunos pues sujetados por allí como podían con restos del barco, y entonces cogen y vienen los tiburones. Durante 5 días estuvieron ahí a la deriva, nadie se había dado cuenta de que el USS Indianapolis había desaparecido, los tiburones se pegaron un festín increíble, aparte algunos marineros murieron asesinados por sus propios compañeros porque empezaron a beber agua del mar, porque estaban muertos de sed, empezaron a tener alucinaciones y se ahogaban entre ellos. O sea, una cosa de locos. Y fueron descubiertos los que quedaron por casualidad, porque había un avión que estaba de patrulla por allí y vio algo moverse allí en el agua, vio algunos restos y tal, y se dieron cuenta de que eran unos marineros. Claro, cuando estos vieron todo lo que estaba pasando, automáticamente avisaron, y entonces llegó el destructor USS Cecil Doyle para rescatar a los marineros que quedaban. 400 de los 880, 400 se habían comido los tiburones y quedaban unos 300 y pico, porque como os recuerdo, algunos pues se habían ahogado, otros se habían matado entre ellos por toda la locura que les había entrado de beber agua salada. Curiosamente, hubieron algunas madres y padres que perdieron a sus hijos en el USS Indianapolis en el año 1945 y se enteraron cuando fueron a ver la película
de lo que había sucedido realmente, porque, como os he dicho, habían desclasificado el archivo este que era secreto. O sea, 30 años en enterarse de lo que les había pasado a su hijo. Había una de las secretarias, curiosamente, que trabajaba en la Universal y le dijo a uno de sus jefes: me voy a tomar el día libre porque yo no sabía absolutamente nada de esto. Imaginaros, 30 años sin saber lo que le había pasado a su hijo y después te enteras o que la ha matado un compañero o que se la ha comido un tiburón. Imaginaos la muerte de esa gente, para flipar. Bueno, pues vamos a continuar con el rodaje después de esto que os he explicado, bastante dramático, y lo más lamentable es que pasó realmente. Una vez que acabaron de rodar 4 escenas en tierra y tal, dijeron: pues bueno, vamos a meternos ya en el mar y vamos a empezar a rodar con nuestro queridísimo Bruce. Y ahí empezarían realmente los problemas. O sea, si los problemas de antes, de que pasaba un barquito, tardaban 1 hora y media, si se caía uno de la lancha que casi se corta un brazo o la cabeza por que estaba la hélice en marcha, eso no fue nada para lo que después vendría. Todo esto fue un problema de logística, los problemas que tuvieron durante el rodaje. ¿Qué pasó? Cuando fueron a mirar localizaciones era pleno invierno. En Martha's Vineyard no había nadie. Cuando fueron a rodar era pleno verano y estaba lleno de turistas, estaba lleno de veleros, de barquitos, de lanchitas y de que todo el mundo, pues con sus embarcaciones de recreo, que querían ir de un lado para otro. Y entonces por esto se lió. Finales de julio del año 1974, porque estuvieron intentando atrasar todo lo que pudieron el utilizar el tiburón Bruce, empezaron a rodar con él. Como curiosidad, el equipo de rodaje llamaba a la película, en vez de Japs, le llamaba Flags, que quiere decir fallos. En vez de mandíbula, pues fallos, porque es que era una detrás de otra, una detrás de otra. Uno de los mayores accidentes que ocurrieron fue rodando unos planos del jefe Brody subido en el barco de Lorca, que lo que pasó fue que se desprendieron algunos tablones del fondo y empezó a hundirse literalmente. Claro, todo el equipo que estaba allí, con el peso, se empezó a hundir súper rápido. Empezaron a lanzarse, empezaron a tirarse al agua, bueno, lo dejaron todo como estaba y el barco literalmente se hundió. Por suerte tenían un segundo barco Orca, que era el que realmente se tenía que hundir y el que tenían que utilizar para las escenas finales, cuando está el personaje del jefe Brody allí subido en el mástil y le pega el disparo y revienta al tiburón. Y por suerte tenían ese, que fue el que acabaron utilizando para rodar las 4 cosas que quedaban. Una de las cámaras, con todo lo rodado, acabó en el fondo del mar, pero como utilizaban una solución salina para positivar la película y tal, un buzo consiguió recuperar la cámara, enviaron lo rodado a Nueva York y un laboratorio se encargó de recuperarlo y por suerte salvó todo lo rodado. Como curiosidad, tanto Roy Scheider como Robert Shaw y Richard Dreyfuss se juntaban en casa de Steven Spielberg, que tenían allí en cada uno la suya, y empezaban a dialogar sobre esta escena que tenemos que rodar, empezaban a improvisar, y por qué no cambiamos esto, y por qué no cambiamos lo otro, y más o menos fueron haciendo algunas improvisaciones y algunas aportaciones a todo lo que vendría siendo el guión y a sus personajes. Pero los problemas con el barco no acabaron aquí. Cuando tenían que simular en el otro barco que tenía un problema en el motor o alguna cosa así, los efectos visuales se pasaron echándole aceite y empezó a arder de verdad y lo tuvieron que apagar y repararlo para poder seguir rodando la película con el barco que les quedaba. Una cosa de locos, ¿eh? Pero hubo más accidentes. En una ocasión, rodando algunos planos para después añadirlos con la que se había rodado en la barrera de coral, con los tiburones en la jaula y tal, se olvidaron de Richard Dreyfuss dentro de la jaula y lo dejaron allí enterrado. Y no se acordaban de que estaban rodando ni nada, para flipar. Después, Roy Scheider se pegó un tajo en un pie con una tabla que estaba por allí levantada y se tuvo que parar el rodaje durante 3 días para que no se le infectara, para que se le curara bien, para que no se complicara más todavía el rodaje. O sea, una cosa, ya os digo, de locos. Algunos barcos de apoyo que llevaban cámaras, que llevaban luces, que llevaban cosas que necesitaran durante el rodaje mientras que estaban rodando, se chocaron entre ellos y también casi se hunden y pierden todo el material y más cosas que pasaron. Es que fue una auténtica locura y todavía no hemos llegado a los tiburones, ¿eh? Eso lo explico en efectos visuales. Y por otro lado, los lugareños de Martha's Vineyard seguían con sus cosas, cobraban recargos. Pues ahora me tienes que llevar esto de última hora, no sé qué. Pues te voy a cobrar tanto por recargo porque esto no está en contrato. Pues ahora tienes que hacerme no sé qué. Pues te voy a cobrar un tanto por ciento más porque es que esto no estaba estipulado en el contrato. Ellos seguían ayudando al rodaje. Incluso se comenta
que hicieron algunos sabotajes en algunos motores de algunos barcos de la producción para que no pudieran salir al mar a rodar, echándoles agua, y tuvieron algunos conflictos bastante potentes con la gente del pueblecito. Cuando llegó septiembre, se tenía que haber acabado, como os recuerdo, en junio, antes de que empezara la posible huelga de actores, el rodaje. Ya estábamos en septiembre. 55 días ya íbamos para los 159. Roy Scheider, en un momento que ya no podía más, el hombre estalló de rabia, empezó a insultar a todo el mundo, que si a los productores, que si a Steven Spielberg, y al propio Steven Spielberg le costó unas cuantas horas calmarlo y hacerle entender de que ya faltaba menos, de que ya quedaba poco, pero es que se pasaban la mayoría del día sin hacer nada. Tenían que salir a rodar a pleno mar, y como pasaban los barquitos y todas esas cosas, o a lo mejor ahora se movía el oleaje, pues venga, tenemos que volver a poner la cámara en este sitio, mientras que la movían y no la movían, se pasaba el día, cuando llegaba la hora se hacía de noche, es que la luz ya no me interesa, ya no es la misma luz que había, porque ahora se ve el cielo de color gris y antes se veía azul, y no hacían nada. Pues tú imagínate estar 12, 14, 16 horas para no rodar nada. Eso al final entra una desesperación que vamos, que vuelve loco, pues hasta más templado. Viendo todos los problemas que había, se presentaron los ejecutivos de la Universal allí para hablar con Spielberg, y estuvieron a punto de despedirlo 2 veces, más una vez que el propio Spielberg estuvo a punto de irse y decir: mira, yo no vuelvo a rodar más aquí en este pueblo, vámonos a rodar todo desde el principio a las Bahamas. Y le dijeron: ¿pero dónde vas, loco? ¿Dónde vas? Si llevas ya 4 o 5 meses aquí rodando, ¿cómo te vas a ir ahora a empezar desde cero a las Bahamas? ¿Qué quieres? ¿Que nos cuente la película 100 millones? La primera vez que se presentaron allí los ejecutivos de la Universal, Zanuck y Brown impidieron, porque mediaron por él, de que lo despidieran y pudo seguir rodando. La segunda vez que lo quisieron despedir, fueron a mirar los números, pero uno de los ayudantes de Spielberg los metió en un cajón de la oficina que tenía y lo cerró con llave. Y entonces le estuvieron explicando que no, falsearon los números, básicamente. No, es que esto no ha costado tanto, no hemos perdido tanto dinero. Eso es una habladuría del equipo y tal. Total, el jefe dio el visto bueno para que siguieran rodando. Cuando presentaron los números realmente vieron que allá había un desfase total, pero como ya había dado el visto bueno no se podía echar marcha atrás. O sea que, triquiñuelas. Claro, todo esto que estaba previsto que se estrenara para Navidad del año 1974, porque claro, se acababan de rodar en junio, daba tiempo de montar la película y estrenarla en Navidad. Se tuvo que aplazar a verano del 75, y por eso cuando se estrenó en julio del 75 empezó todo el problema de: madre mía, no vayamos a la playa que hay tiburones y nos comen. Como curiosidad, la noche antes del último día de rodaje se hizo una cena, allí buffet libre y tal, y Roy Scheider, el jefe Brody, ya para desestresar un poquito el ambiente, empezó una guerra de comida. Se ve que se lió pardísima, Steven Spielberg salió por patas, se subió con Richard Dreyfuss en un avión y se piró a Nueva York. Porque tenía la idea, tenía el miedo de que al día siguiente el equipo, que estaba ya harto de él, cuando acabaran de rodar, algo le iban a hacer. O lo iban a tirar al agua, o lo iban a atar, o incluso se lo iban a dar a comer a los tiburones, porque estaban ya hasta la coronilla de Steven Spielberg. Y entonces eso lo que crearía sería como una especie de tradición, y curiosamente Steven Spielberg no rueda nunca la última escena o el último plano de sus películas. Se la deja al director de segunda unidad y él se pira, y empezó la tradición pues con la película esta de Tiburón, y parece ser que hasta el día de hoy pues le ha dado suerte. Bueno, una vez que regresaron a Hollywood todavía quedaban un par de escenas por rodar. Básicamente la de Hopper dentro de la jaula del tiburón, para añadir esos planos de todo lo que se había rodado en la barrera de coral, y después el encuentro del cuerpo, o de una parte del cuerpo, de Beth Garner cuando encuentran el barquito por la noche y todo el tema. Básicamente todo esto se rodaría en un tanque acuático gigantesco que tenía los estudios Metro-Goldwyn-Mayer, que era donde rodaban las películas de la famosa nadadora Esther Williams. Como os he comentado antes, Dreyfuss no estaba disponible para rodar esos planos, y cuando lo vemos así que se asusta con las gafas de bucear y tal, no es él, sino que es un doble, pero tampoco lo notas, porque como lleva las gafas y lo del oxígeno, pues no sabes si es Richard Dreyfuss o no lo es. Y tras 159 días de angustioso rodaje y con un presupuesto final de 11 millones, la película costaba 3 millones y medio en principio, 8 millones y medio y todavía no habían empezado a rodar, por lo tanto se incrementó en 7 millones y medio el presupuesto.
Estrenaron la película, 474 millones de recaudación y todos los problemas se borraron de un plumazo. Steven Spielberg era un genio. Bueno, localizaciones. Como os he comentado antes, el pueblo de Amity Island, ese pueblo imaginario, es en realidad Martha's Vineyard, que está frente a la costa de Massachusetts. Después otras localizaciones que hay en la película, por ejemplo, donde el jefe Brody compra todo el material para hacer los carteles, la pintura, las estacas y todo aquello. Todo esto se encuentra exactamente en un cruce de calles en la localidad de Edgartown, exactamente entre Water Street y Main Street. Después el ferry en el que tienen una conversación el alcalde y el jefe Brody sobre aquello de si usted grita barracuda, pues la gente se queda tan tranquila, pero si dices tiburón, se nos joroba todo el verano porque es la temporada alta y tal. Pues este ferry exactamente es el que hace el trayecto de Chappaquiddick Island y se encuentra al final de Dayet Street. En el centro turístico de Oak Bluff se encuentra la playa estatal Joseph A. Silva, que es donde el hijo de la señora Kirner es atacado, y devorado por el tiburón. Junto a esta playa se encuentra el puente American Legion Memorial, que es donde vemos cómo entra hacia toda esa zona de playa el tiburón, que solo le vemos pues la aleta dorsal y la aleta de la cola. En el puerto pesquero de Menenham es donde se construyó el edificio que hacía las veces de tienda o una cosa así de Peter Quinn en la película, y estaba exactamente construido entre la oficina de correos y el restaurante Menenham Gallery. Todas las escenas marinas, lo que viene siendo en el interior ya del mar del barco Orca, se rodaron entre Oak Bluff y East Chop. Una curiosidad es que en marzo del año 75 se hizo pues un pase de prueba, lo que se llama un test screening con público, para ver qué les parecía el primer montaje de la película. Y entonces Steven Spielberg estaba allí en la sala y vio como un hombre salía de la misma, vomitaba y volvía a entrar cuando sucedía toda la escena del tiburón comiéndose al hijo de la señora Kirner, que es de la colchoneta amarilla y tal. Y entonces en ese momento Spielberg pensó, esto lo va a petar. Pero Spielberg decidió hacer algunos cambios para pillar un poco así a contrapié al público, que se asustara más, y fue con la escena de la cabeza de Gardner, aquella que aparece cuando Hopper va a mirar a ver dónde está y se mete por debajo del barco y de golpe porrazo aparece la cabeza y te pegas un susto que no veas. Steven Spielberg, para rodar nuevas escenas sobre el tema de la aparición de la cabeza de Ben Gardner, le pidió a los productores $3.000 más. Pero estos se negaron. Entonces los puso él de su bolsillo y se fue a rodar la escena a la piscina de Vera Fields, la montadora, editora de la película, y para simular ese fondo y el agua un poco turbia y tal, echaron 12 kilos de leche en polvo en la piscina de ella, que después para limpiarla no veas. Por otro lado, cogieron la cabeza y la robaron de la zona de maquillaje y de efectos especiales. Y cogieron prestada, por decirlo de alguna manera, una cámara. Y todo esto lo rodaron allí. Spielberg hizo 9 montajes diferentes con la escena para ver si la gente se asustaba antes, se asustaba después, hasta que la pudo calibrar al milímetro para que les pillara de improviso y se pegaran realmente el susto. Claro, cuando le enseñó a los productores de la película ese nuevo montaje que había hecho, automáticamente le dijeron, vale, pues te damos los $3.000. O sea que al final, lo comió por lo servido. A continuación, con este nuevo montaje, a finales ya de marzo, se haría una nueva test screening, una nueva prueba con público en Long Beach, y este funcionó todavía mucho mejor. Curiosamente, utilizaron las reacciones de la gente y todo lo que pasaba allí en la sala mientras que estaban viendo la película para idear todo lo que vendría siendo la campaña publicitaria y de marketing de la película. Los jefes de NCA Universal, ya veis por aquella época NCA, que yo he visto películas que ponía NCA, Universal y tal, pero eso ya desapareció, ahora es Universal solo, decidieron lanzar la película en 900 pantallas. Pero había uno por allí, Len Wiseman, que dijo no, la vamos a lanzar en 409. Y todo esto los demás dijeron, pero tú estás loco, entonces vamos a perder dinero. Y dice, no, dice, vamos a hacer más dinero todavía. Dice, porque lo que más llama a la atención a alguien es que haya cola esperando para entrar a una película. Y efectivamente funcionó,
vamos, pero como un guante. Había un montón de colas, la gente veía que no había entradas para ver la película de Tiburón y entonces todos se volvieron locos y aunque fueran la mitad de sala, vamos, recaudó dinero para aburrir. En el año 1975 Universal se gastó casi 2 millones de dólares en publicidad, algo que era inaudito en aquella época. Además, utilizaron la televisión para hacer publicidad como algo novedoso, de que una película se publicitara en la televisión, de que venga usted a verla al cine. Claro, todo este éxito que tuvo la película provocó que la gente se quisiera comprar la novela de Peter Benchley para ver las diferencias que había respecto a la película. Y se convirtió en un auténtico bestseller vendiendo más de 5 millones y medio de ejemplares. Al final la película sería nominada a algunos Oscars como mejor película, mejor banda sonora original, mejor montaje y mejor sonido. Y se llevaría los 3 últimos. Bueno, respecto a los personajes de la película, la verdad que Universal quería contar con un elenco de estrellas, de gente conocida, para que por lo menos la película tuviera un peso interpretativo. Pero Steven Spielberg no estaba de acuerdo. Quería coger actores, sí, que fueran conocidos, pero sobre todo que lo que llevara el peso de la acción, por decirlo de alguna manera, es que la gente estuviera pendiente del tiburón, aunque el tiburón prácticamente no sale. Pero bueno, eso es otro tema que luego comentaremos. Roy Scheider fue contratado como el jefe Brody, curiosamente después de que pasaran por allí unos cuantos. En un primer lugar, Steven Spielberg quería al actor Charlton Heston, pero este se negó porque dijo que no le interesaba el proyecto y tal, y bueno, y al final pues quedó en nada. Después fue Robert Duvall el que le interesaba a Spielberg para que hiciera de jefe Brody, pero este estaba más interesado en hacer el personaje de Peter Quinn, el loco lobo de mar. Pero Spielberg le dijo que era demasiado joven y entonces él dijo, bueno, pues el de jefe Brody no me interesa. Entonces fue a parar a Roy Scheider porque justo había sido nominado por la película que hace junto a Jim Hackman, French Connection. Y entonces le enseñó Steven Spielberg el guión, se lo leyó y la verdad que le interesó y le entusiasmó bastante participar en la película. Después se encontraría con toda la pesadilla que os he comentado anteriormente. Pero bueno, eso ya es otro tema. Para el papel de Peter Quinn, que finalmente sería Robert Shaw, se tiraron casi 6 meses para encontrarlo. Steven Spielberg se lo ofreció a Lee Marvin, pero este le dijo que no estaba nada interesado en hacer una película de un tiburón ni nada de esto. Después también se lo ofrecieron al actor Sterling Hayden, pero no pudo hacerlo porque tenía algunos problemas de impuestos con el fisco y cositas de esas. Aquellos actores que no pagan Hacienda, en vez de vivir en los Estados Unidos, viven a lo mejor en el Reino Unido, pero si vienen a rodar, los pillan, los meten en la cárcel y hasta que no paguen la multa y todo lo que debes, no los dejan libre. De esto, a lo largo de la historia del cine, había unos cuantos. Entonces David Brown, uno de los productores, junto con Zanuck, cogió y como ya había trabajado con él en la película El Golpe, con Robert Redford y Paul Newman, le dijo a Steven Spielberg, oye, ¿y por qué no Robert Shaw, que tiene así, pinta un poco de canalla y tal, a lo mejor queda bien como Peter Quinn? Y entonces Steven Spielberg le ofreció el papel. Curiosamente, se leyó la novela y no le había gustado nada, pero aceptó el papel porque su mujer empezó a presionarla, su agente empezó a presionarle y le dijeron, hey, que esto va a ser bueno para ti, que te va a dar un poco más de fama ahora que tu carrera está un poco reguleras y te va a ir bien. Curiosamente, el actor también tenía problemas en Estados Unidos con Hacienda. Y entonces los días que no tenía que rodar, porque tienen un número limitado de días de permanencia en Estados Unidos para que después no te digan, hey, trae esto para acá de impuestos, se iba en un avión a las Bermudas o a Montreal para estar fuera del radio de lo que vendría siendo los Estados Unidos. Y solo iba justo cuando tenía que rodar, para así no pasarse ni un solo día y tener que declarar. Pero bueno, como os he comentado antes, los problemas que tenía Robert Shaw con el alcohol no ayudaron durante el rodaje. Algunas veces se desmayaba, otras veces no sabía decir sus frases, otras veces se emborrachaba demasiado y todo lo que tenían preparado no lo podían hacer. Y además tuvo bastantes enganches con Richard Dreyfuss porque entre los dos la liaron parda. A ver quién bebía más, a ver quién filtreaba más con las chicas que había por allí. Incluso alguna vez hacían fanfarronerías de aquellos de súbete al mástil de Lorca y tírate al agua, a que no eres capaz, a que no sé qué, eres un cobarde. Y la verdad que se liaron bastante, pero después ves la película y parece que se llevan más o menos bien, pero también se mete bastante con el personaje de Hubert Quinn,
O sea que era fuera y dentro de las cámaras. Lamentablemente Robert Shaw falleció a los 51 años el 28 de agosto de 1978, prácticamente 3 años después de haber estrenado la película, de un infarto, debido a todos sus problemas de alcohol y todas estas cositas. Una pena. Bueno, después tenemos a Richard Dreyfuss como Matt Hooper, el biólogo marino que llega allí a Amity Island para ver el tema del tiburón, y entonces es el que le dice que esto no es un tiburón pequeño, que esto es un tiburón, pero grande, grande. En un primer lugar se le ofreció el papel a Jon Voight, pero no estuvo interesado, y entonces Steven Spielberg, por recomendación de George Lucas, fichó a Richard Dreyfuss, que había trabajado con Lucas en American Graffiti. Después tenemos a Lorraine Gray como Ellen Brody, la mujer del jefe Brody, de la madre de sus hijos, y que después en la cuarta película, si no me equivoco, tiene un par, que bueno, eso ya lo comentaré en el vídeo sobre las secuelas de Tiburón. Curiosamente, Zanuck, uno de los productores, quería enchufar a su mujer para que hiciera el papel de Ellen, Linda Harrison, que era su mujer por aquella época, pero se le adelantó el presidente de la Universal y fue el que enchufó a su mujer, que precisamente era pues Lorraine Gray. Después tenemos a Murray Hamilton como el alcalde Larry Vaughn, que precisamente fue la única opción que vio Steven Spielberg para que hiciera el papel del alcalde. No barajó ninguno más, directamente se lo ofreció a él y este aceptó. Después, como os comentaba antes, Carl Goodley, el guionista, vino a hacer el papel de Ben Meadows, que es el que se cae en el barco, que es el que va de segundo con el alcalde, y como os he dicho antes, que cobró $15.000, cobró $7.000 por hacer pues este pequeño papel en la película. Después tenemos a Jeffrey C. Kramer como el ayudante Hendrix, que bueno, valga la redundancia, pues hace de ayudante del jefe Brody y un poco de chico para todo. Susan Backline como Chrissy, la primera víctima del tiburón, y después tenemos algunos cameitos por ahí. Por ejemplo, Peter Benchley, el escritor de la novela y también guionista en un principio de la película, hace de un reportero que va recorriendo por allí el pueblo de Amity Island y va informando en la playa si la gente tiene miedo, si hay tiburón y tal. Incluso hay alguna escena eliminada en la que se le puede ver un poquito más de papel. Muchos miembros también del pueblo de Martha's Vineyard hicieron de extras y muchas cosas así, que de hecho, pues una vez al año, una cosa así, hacen como una especie de Comic Con, por llamarlo de alguna manera, Tiburón Con, vamos a llamarle, y ponen la película, la gente va, se hacen fotos con ellos, venden recuerdos, o sea que el pueblo ha sacado bastante beneficio y sigue sacando bastante beneficio de la película, que tú fíjate cuánto hace que se estrenó. Pues madre mía, casi 50 años. Ahora en el 2025 hace 50 años de Tiburón, para flipar. Una curiosidad es que dentro de estos extras que había del pueblo de Martha's Vineyard, Spielberg se quedó con uno que se llamaba Craig Kingsbury, que precisamente le gustó tanto que le ofreció el papel de Ben Gardner, que es el que va a cazar el tiburón y después aparece la cabeza y todo el rollo. Era tan pintoresco, era tan curioso este tipo, las frases que decía, que cuando sale hablando en la película son sus propias frases improvisadas. Steven Spielberg le decía, pero ¿y qué digo? Y él le decía, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Le decía Spielberg, una cosa para flipar. Se reunió con Robert Shaw para construir su personaje de Peter Quinn y le copió pues algunos manerismos, el acento, la manera de moverse y muchas cositas así. Y en plan de homenaje, aunque sale en la película, pero también es un homenaje en el papel de Peter Quinn. Bueno, entramos en la pesadilla de los efectos visuales. Ya empezamos mal, porque en el momento de querer rodar la película no había técnicos disponibles para los efectos. Porque unos estaban rodando, por un lado, Terremoto, que necesitaba bastantes efectos visuales, y otros estaban rodando, por otro, la historia de Hindenburg, el famoso dirigible Zeppelin este, que en el año 37 pues reventó llegando a New Jersey. Todo eso lo explico en el vídeo de Indiana Jones y la última cruzada. Así que tenía que desarrollar y tenían que construir los tiburones y en ese momento no tenían a nadie. Así que en un principio Zanuck y Brown, los productores, pensaron en rodar con tiburones reales. Pero claro, les dijeron, es que los tiburones no se pueden amaestrar ni se pueden adiestrar. Y aparte, podemos tener consecuencias graves porque puede acabar alguno como tentempié de alguno de los tiburones. Lo desecharon, pensaron, bueno, pues tendremos que construir algunos, unos tiburones mecánicos, animatrónicos, como se llamarían hoy en día,
porque tenemos que rodar la película, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Curiosamente, contrataron al supervisor de efectos mecánicos, a Robert Matty, que estaba jubilado en aquel momento, pero dejó su jubilación momentáneamente pues para construir y encargarse de todo el diseño de los 3 tiburones, Bruce 1, Bruce 2 y Bruce 3. Claro, Robert tenía ya un bagaje porque había sido el creador del mítico pulpo calamar, como le queráis llamar, de 20.000 leguas de viaje submarino, que también queda en la película que hicieron en su día, protagonizada por Charles Mason y por Kirk Douglas, entre otros. ¿De dónde sale el nombre de Bruce para el tiburón? Pues sale de Bruce Rammer, el que por aquel entonces era el abogado de Steven Spielberg, que decía que era tan terrorífico como el tiburón y además era muy caro. También más o menos como lo que costó hacer cada tiburón, que costó aproximadamente entre 150.000 y 200.000 dólares. O sea, se llevaron prácticamente 600.000 dólares del presupuesto los 3 tiburones. Para flipar. Bueno, Robert construyó, como os comentaba, 3 tiburones de 7,5 metros de largo. Uno abierto por un lado para manejar toda la maquinaria, otro abierto por el otro lado contrario, derecho e izquierdo, y otro abierto completamente por la parte de abajo para hacer las escenas pues, que subía, que se volvía a meter debajo del agua, volvía a salir y tal, y entonces llevaba enganchado una especie de artilugio que crearon, que pesaba un montón de acero, que era lo que ponían en el fondo del mar, colocaban el tiburón encima, que cada tiburón pesaba más o menos 1,5 toneladas, y con ese artilugio pues lo iban manejando y lo iban moviendo para que hiciera los movimientos. Movía la mandíbula, movía la cola, movía el cuerpo, abría la boca, bueno, una cosa alucinante, año 1975, Los tiburones estaban cubiertos de espuma de neopreno y por otro lado de poliuretano reforzado con nylon para las partes móviles, para que los engranajes y las partes móviles no se hicieran grietas y tal, pues estaban reforzados con ese material. Spielberg no quiso rodar la película en tanques de agua dulce, por decirlo de alguna manera, en la Universal, en la Metro-Goldwyn-Mayer, como os he comentado antes, y quiso hacerlo directamente en el océano Atlántico. Lo que pasa es que cuando probaron los tiburones, pues lo hicieron en tierra, en seco. Oh, sí, se mueven muy bien. Oh, qué chulo, oh, qué bien que va. Cuando se llevaron los 3 tiburones para rodar en el océano, empezaron ya los problemas. Nada más empezar a rodar, los 2 primeros ya se estropearon. Por lo tanto, los mandaron a los estudios Universal y ahí os los quedáis porque estos no van. Y el tercero funcionaba, pero más o menos como le pasaría unos años después con el Tiranosaurio Rex que construyeron para Jurassic Park, funcionaba a trompicones. Cada noche cuando acababan de rodar, cuando no funcionaba y tal, tenían que secarlo, había unos técnicos que se encargaban de ajustarlo, de volverlo a poner en mantenimiento, de pintarlo, para que cuando al siguiente día rodaran estuviera exactamente igual que el día anterior, porque el agua, la corrosión de la sal y todo eso lo iba deteriorando cada día más y tenía que parecer como si fuera nuevo. Claro, dio tantos problemas que al final dijeron, mira, vamos a utilizar el tiburón lo que menos podamos para rodar las últimas escenas del final de la película, que se le vea y tal, y tenemos que inventarnos alguna manera de que la gente piense que el tiburón está ahí, pero no está. ¿Qué haría Alfred Hitchcock en mi lugar?, pensaba Spielberg. Y entonces es mostrar prácticamente nada y utilizar otros trucos. Entonces utilizaban los trucos, por ejemplo, que había buzos que se metían debajo del agua, iban grabando con la cámara, que parecía que era el tiburón que iba a atacar. En ningún momento se veía el tiburón, había buzos a lo mejor tirando de la gente para abajo, como en el caso de la escena del hijo de la señora Kinner, que lo que cogieron es que el niño entraba para adentro, llevaba una colchoneta dentro con una bolsa de sangre y había unos buzos debajo, tiraban de él y en ese momento activaban la bolsa de sangre que iba dentro de la colchoneta y parecía que el tiburón se lo estaba comiendo. Y entonces se utilizaba el tiburón justo en un momento que se giraba, que hacía como que salía para que pareciera que se lo comía. Pero en verdad lo que había eran buzos tirando de una pierna, tirando del otro, lo sacaban, lo subían, para que pareciera que alguien le estaba atacando, pero no estaba atacándole nadie. Una de las secuencias que se planificó para que pareciera que tenía fuerza y tenía presencia el tiburón fue la famosa secuencia de los bidones. Cuando le tiran los bidones, se los van clavando, va arrastrando del barco y tal, pues todo esto se hizo con los bidones pues atados a otro barco, que iban tirando de Lorca en el momento del rodaje, porque claro, tiburón no había. Claro, tú ya dices, ostras, la fuerza que debe tener, cómo debe ser de grande, pero tiburón no había ninguno.
De hecho, el tiburón aparece por primera vez en la película a los 55 minutos y dura la película 2 horas. Pero es que lo mejor de todo es que visualmente, o sea, ver al tiburón con la boca afuera, la boca abierta y verlo realmente, solo sale 4 minutos en toda la película. Bueno, respecto a la banda sonora, evidentemente Steven Spielberg trabajó con John Williams y siempre le agradecería de que su banda sonora, aunque en un principio se la tomó a coña, ahora lo explicaré, fuera insuperable y agrandara la película por 1000, porque claro, para generar toda esa tensión y todo ese suspense sin ver al tiburón, tenías que hacer una música tipo muy parecida a la de que se hizo para Psicosis, la escena de la ducha, cuando aparecía ahí, ¿sabéis? A la hora de puñalar, que tú no veías bien cómo estaba apuñalando, se veía levemente, pero tú te lo imaginabas por la música, hacia el suspense y todo. Pues aquí lo mismo, con el tema que ideó John Williams para cada vez que estaba el tiburón por allí o podía estar amenazando, la famosa canción esta que hace... Y todo esto lo hizo con 3 notas tocándolas en el piano, y cuando Spielberg lo escuchó se empezó a reír y le dice, ¿estás de broma? No, John. Y le dijo, no. Y dice, tú ves escuchando lo que te voy poniendo. Entonces Steven Spielberg como que entró en situación y se imaginaba la banda sonora poco a poco, cómo iba increciendo esas 3 notas, ahí tin, 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 que el tiburón iba a atacar, tal, y finalmente atacaba o no atacaba, pero ya te ponía en atención y en tensión. Y la verdad que la banda sonora es una de las mejores de la historia del cine. Como curiosidad, John Williams fue el encargado de dirigir la orquesta en la ceremonia de los Oscars del año 1976, que justo se dan los Oscars del año anterior, las películas que se estrenaron en el 75, y él ganó el de mejor banda sonora. Entonces tuvo que dejar de dirigir la orquesta, subió a buscar su Oscar por la mejor banda sonora y volvió otra vez a dirigir la orquesta el resto de toda la gala de los Oscars de ese año, del año 76. Bueno, respecto a escenas eliminadas, hay 13 escenas eliminadas que las podéis encontrar, por lo menos en la edición en Blu-ray que yo tengo, están. Me imagino que a lo mejor las ediciones de DVD y tal deberían estar, pero no lo sé. Yo la que tengo es la del centenario de la Universal, una cosa así. Luego la enseñaré, os enseñaré un par de cositas que bueno, que las tengo aquí detrás justo. Una de las primeras escenas que se eliminó era que Ellen y el jefe Brody le están poniendo de comer a los perros y tal, y ve que trae una bolsa con ropa y el jefe Brody se pone ahí a examinar la ropa y todo el rollo porque es para donarla a la beneficencia. Esta es la primera escena. La segunda escena que se cortó es una conversación entre el jefe Brody y Cassidy, que es el chico que cuando empieza la película va con Chrissy a la playa, que están borrachos, él se queda dormido y entonces el tiburón pues se come a Chrissy. Y van hablando un poquito sobre la chica, dónde la conoció, de dónde era y tal. La tercera escena eliminada es cuando encuentran el cuerpo, paseando por la playa, tanto Cassidy como el jefe Brody, de Chrissy. Y entonces el jefe Brody le pide a Cassidy que reconozca a ver si es él, y entonces él se queda ahí totalmente impactado de cómo lo ve, de cómo lo ha destrozado el tiburón. La cuarta escena eliminada es una conversación entre el ayudante Hendrix y el alcalde sobre el tema de los carteles, dónde vas a poner los carteles y dónde llevar los carteles y por qué vas a hacer los carteles. Un poquito como diciendo, yo soy el alcalde y soy el que manda aquí. La quinta escena eliminada es la conversación que tienen Brody y el alcalde en el ferry este de Chappaquiddy, que lleva los coches de un lado a otro. Es un poquito más larga porque le está explicando de que hay unos gamberros que nada más que hacen que romperle la valla de la casa y que tiene que ir a echarles un vistazo, echarles una reprimenda y alguna cosita así. La sexta escena eliminada vemos a la señora Kirchner que sale del ayuntamiento justo en el momento que vemos una leve presentación del personaje de Peter Quinn, que se baja de un vehículo, de su propia furgoneta, y vemos una bota, un pie saliendo, pero no lo vemos de cuerpo entero, no sabemos quién llega allí al ayuntamiento. Que después cuando él entra y araña la pizarra y todos se quedan ahí flipando. La séptima escena eliminada vemos a Peter Quinn entrar en una tienda de música para comprar cuerda de piano, para hacer sus trampas y sus cositas para coger al tiburón, y hay un niño que está tocando ahí una flauta, un clarinete, y entonces empieza él a tararear cada vez más fuerte, pues cachondeándose un poco del chaval que está allí.
La octava escena eliminada es la llegada de todos los cazadores y todos los pescadores allí al puerto de Amity Island y el jefe Brody intentando poner un poco más de orden y un poco más de dónde vais todos los locos y tal, un poquito más larga. Más que escena eliminada es escena recortada o en este caso sería ampliada. La novena escena eliminada es una versión diferente de la llegada de Hopper, el biólogo marino, al puerto y aparece por allí entre medio de una conversación del jefe Brody y Ben Garner y le dice: ¿y tú que vienes a pescar los tiburones? No sé qué, no sé cuánto. Y entonces cuando Hopper se va dice: estáis todos muertos o algo así, en plan sorna. Después la décima escena eliminada o recortada es una pelea que tienen allí entre todos los pescadores tirando dinamita, disparando donde creen que está el tiburón y bueno, todos volviéndose locos, un caos absoluto. La onceava escena eliminada es una escena en la que están cenando Ellen, el jefe Brody y Hopper, y esta le dice que había visto un documental de Cousteau en la que veían como una madre nutria pues la mataban y su hijo se quedaba con lágrimas, la cría de nutria, y que le había afectado mucho y tal. Esto también se eliminó. La doceava escena eliminada vemos al jefe Brody y Hopper que van a colarse en el almacén donde tienen colgado al tiburón, que se piensa que es el tiburón que mataba, el tiburón tigre este colgado del gancho, y empieza a comentarle que cuando era adolescente su padre tuvo que pagar una factura de $1.200 porque le daba por llamar a líneas erótico-festivas y entonces hablaba con una muchacha, le hacía gracia y le costó a su padre $1.200 de teléfono. Y la treceava escena eliminada es el ayudante de Quinn, que empieza a decirle que él dimite, que él no se va a meter en el barco, que él no va con ellos, y entonces solo le ayuda a cargar las cosas y tal, pero después ya no sale en la peli, sino que van con Quinn, el jefe Brody y Hopper. Básicamente, Tiburón sería la película que abriría lo que se llama la ola de blockbusters veraniegos. Con la campaña de marketing empezaría todo el tema aquel de la barrera de los 100 millones y todas estas cositas, pues sería, por decirlo de alguna manera, la película inaugural de todos los blockbusters veraniegos. Después, una curiosidad sobre el tráiler: el actor Percy Rodríguez sería el que le pondría la voz al narrador. En un principio los productores le dijeron que quería que pusiera una voz chillona, una voz asustada y tal, pero él le dijo: no, ¿y por qué no ponemos una voz pausada, una voz tranquila, una voz así grave, que diga, pues, este verano va a venir un tiburón o está dependiente de las playas y tal, porque creía que causaba más impacto. Y efectivamente, dejó su voz así en el tráiler, y la verdad es que cuando lo escuchas el tráiler en versión original que viene en los extras del Blu-ray, dices: ostras, vaya voz que tiene el tío, y me está dando un poquito de miedo ir a ver esta película. Otra curiosidad es que el diseño del cartel de la película se tomó como referencia la fotografía que habían puesto en su día en la portada del libro, que se veía un tiburón y una chica nadando. Entonces el encargado de diseñar el cartel utilizó la imagen del tiburón y después fotografió a una modelo a la cual puso tumbada boca abajo encima de un taburete haciendo que nadaba. La fotografió, después hizo una combinación de las dos fotografías y ese fue el cartel de Tiburón, como este que llevo yo aquí. Hay un momento en el que se puede ver una estrella fugaz cuando el jefe Brody está cargando su pistola, y eso no es un efecto visual ni nada, sino que es una cosa real que sucedió mientras que estaban rodando la película, o sea que hubo una estrella fugaz. Los dos perretes que tiene la familia del jefe Brody, que tienen allí en su casa, que son dos Cocker Spaniels, son en realidad, o eran en realidad, porque ya claro, con los años que han pasado ya no estarán entre nosotros, los perros de Steven Spielberg, Elmer y Zalman. En la película en total hay 8 muertos, 5 personas, un perrete y 2 tiburones. Durante la escena en la que se empiezan a enseñar las cicatrices, cuando están allí cenando y están ya borrachos, después cuando cuentan todo lo del USS Indianapolis, Hopper, Quinn y el jefe Brody, la cicatriz que enseña Roy Scheider, el jefe Brody, realmente es una cicatriz de una operación de apendicitis que le hicieron. Spielberg declararía con el paso de los años, en una entrevista de hace 2 o 3 años aproximadamente, que Tiburón era una de las 3 películas más complicadas de rodar, junto a Salvar al Soldado Ryan y Ready Player One. La frase que dice en el ayuntamiento el personaje de Quinn: puedo capturarlo por 3.000, pero matarlo y traeroslo por 10.000, una cosa así, fue una frase ideada por John Milius, que, como os he comentado antes, tenía comunicación con Spielberg por las noches y le ayudaba a hacer algunas reescrituras del guión.
En la escena en la que Ellen intenta hablar con su marido por radio, con el Lorca, que están ya subidos en el barco, que van a buscar al tiburón, la voz que se escucha que le dice ¿quién es usted, señora? No sé qué, que hay como un cruce de comunicaciones, es la voz de Steven Spielberg. Como no tenía que haber una referencia a 007, ya sabéis que Steven Spielberg es súper fan de James Bond, y si os fijáis, la matrícula que le sacan de la barriga al tiburón que han pescado pone 007, un claro homenaje a James Bond. La escena en la que el tiburón iba por Michael, el hijo del jefe Brody, que estaban allí con las barquitas y tal, cuando entra ya en lo que viene siendo como una especie de bahía, era diferente. Había el señor que sale en aquella escena en la barca, que es uno de los especialistas de la película, se tiraba para intentar ayudarlo y entonces el tiburón lo cazaba, lo llevaba enganchado de la boca y él conseguía salvar a Michael mientras que el tiburón lo iba empujando y iba echando sangre por la boca y bueno, una escena bastante dantesca. Y entonces Steven Spielberg la consideró de mal gusto y decidió eliminarla de la película. Pero bueno, yo como ya estáis viendo, os la estoy poniendo aquí para que la veáis. Robert Shaw tuvo bastantes problemas de mareo a la hora de rodar algunas escenas, sobre todo en el Orca cuando estaban en alta mar, aparte de por el pirriaque que llevaba. Y hay una escena en concreto, aquella de cuando le está diciendo a Hopper que gire para un lado y no para el otro, que se está equivocando y tal. En ese momento iba tan mareado que solo puedo decir la frase y automáticamente cayó redondo desmayado. Para conseguir una clasificación PG y no R, que es para 18 años, Steven Spielberg tuvo que coger y recortar un poquito la escena en la que vemos que el tiburón le arranca de un bocado la pierna a uno de los que está por allí y vemos cómo va hasta el fondo. Cortó unos segundos para que no se viera tanto la pierna. Al igual que hizo con la película del Diablo sobre ruedas, cuando el camión cae despeñado por la montaña, cuando aquí muere el tiburón, que el jefe Brody le pega el tiro y explota y todo el rollo, cuando se está hundiendo, escuchamos un ruido como de una criatura que precisamente es el sonido de un dinosaurio de la película El Mundo Perdido. Es el mismo sonido el que utiliza para el camión y para el tiburón. Una curiosidad es que poco antes de empezar el rodaje, cuando estaban probando los tiburones y los estaban diseñando y tal, George Lucas fue invitado por Steven Spielberg para que vieran cómo funcionaban y tal. Entonces, haciendo una broma, le dijo Spielberg a George Lucas, mete la cabeza. Le dio al mando para que cerrara la cabeza y después no había manera de poderlo abrir. Se tuvieron que ayudar con unas palancas y todo el rollo para que George Lucas pudiera sacar la cabeza de dentro de la boca del tiburón y se fueron por piernas y eso ya era presagio y estaban en seco, los estaban probando que todavía no habían llevado al agua de lo que iba a pasar más tarde. Curiosamente, Susan Backline, que hace de Chrissy, repitió su papel de una chica nadando desnuda en la película 1941 del propio Steven Spielberg. Roy Scheider firmó contrato para hacer 3 películas de tiburón, pero como ya se explicará en el vídeo de las secuelas, solo apareció en la segunda por una serie de circunstancias. Pero eso será en el vídeo en el que hablo de las 3 secuelas que ya llegará próximamente. Roy Scheider quedó tan harto de los defectos visuales que cuando rodaron, como os he comentado antes, en el Orca, que en principio era el que se tenían que utilizar y había otro que era el que tenían que hundir, pero este se hundió, cada vez que iban a rodar metía hachas, machetes y algún tipo de herramienta por si se quedaba atrapado dentro del barco, poder romper todas las maderas y todo y poder salir para no ahogarse. No se fiaba ya de nadie el pobre. La escena en la que el jefe Brody y su hijo están allí pensando y él hace lo de las manos, hace así la de los dientes y todo el rollo, fue totalmente improvisada. Entonces, viendo Roy Scheider que el niño le imitaba, le dijo a Spielberg, ven y ponte a grabar. Y entonces lo volvió a hacer, vio que le imitaba y tal, a Steven Spielberg le gustó tanto que la dejaron en la peli. Y bueno, ya les voy a enseñar, bueno, tengo esta camiseta de tiburón, la típica de toda la vida. Tengo otra, que es como en blanco y negro, una cosa así, pero que bueno, he preferido ponerme esta, que es como la clásica. Y después os voy a enseñar un par de cositas ya para finalizar, después de toda esta turra que os he dado. La primera, evidentemente, perdonadme que os dé la espalda, es, como os comentaba, la versión esta en Blu-ray con copia digital que salió por el centenario 100 aniversario serie de colecciones de Universal. Y la verdad que está bastante bien porque te viene aquí los 2 discos, lo que vendría siendo el Blu-ray y esto la copia digital, que es curioso porque viene en un disco, en un DVD, y después te viene un librito, pues explicándote cositas de la película, anécdotas, cosas de rodaje, bocetos, los diseños de los tiburones y tal. Lo único malo que veo yo aquí es que Universal no se lo ocurrió y entonces el librito está en inglés.
que bueno, más o menos lo puedes entender o te puedes hacer una idea de lo que pone, de lo que deja de poner. Pero el problema es que, bueno, estas ediciones precisamente cuando salieron no eran baratas y que traducir el libro, ya que lo vas a comercializar, por ejemplo, aquí en España, pues que menos que en el idioma del país donde lo sacas. Que además es que esto tendría que haber una ley, de que si tú comercializas algo en un país que tiene un idioma, lo tienes que poner en ese idioma. Porque tengo otras que sí que lo llevan. Con la de ET lo mismo. ET tengo la misma edición, libro, y también te viene todo en inglés, no te viene en castellano. No lo acabo de entender. Y bueno, ya os voy a enseñar una de mis joyas, que la tengo ya como desde hace 20 años, y es una réplica medio diorama y tal, del barco El Orca junto con el tiburón en la famosa escena en la que ataca. Está saliendo, ¿no veis? Aquí del agua, el barco ya está comenzando a hundirse, pero mirad los detalles, esto es de cuerda. Todos los detalles del barco, con los cristales aquí rotos, si os fijáis, los bidones, si os fijáis por aquí en el agua hay otro bidón, pero es que tiene, si os fijáis, está Peter Quinn aquí dentro de la boca del tiburón, y con un cuchillo, con el cuchillo ahí que puede mover el bracito para que le vaya apuñalando, y si lo veis, y lo tiene ahí en la boca, metido. Y la verdad que el tiburón está bastante bien hecho, no se mueve ni nada, pero es una cosa muy curiosa que la encontré, ya os digo, debe tener como 20 años, si no más. Y me hizo mucha gracia, además está lleno de detalles, porque si tú miras por la ventana del barco dentro, tiene todo. El timón, la mesa, todo lo que tenía el barco en la película. Está súper bien hecho, ¿lo veis? Por ahí. El tiburón ahí encima, y por aquí pues todo lleno de boyas y de todas las cosas, la sangre que está derramándose de Peter Quinn. Y es una flipada. No sé si pondré aquí debajo el año, a ver. Año 2000, ¿qué? No lo pone. No lo pone. Sé que es de McFarlane Toys, eso sí que lo sé. De las primeras figuras que hacía McFarlane Toys, que tengo unas cuantas, Freddy, y el Jason, y el de la noche de Halloween, todos esos también los tengo, que los he enseñado en uno de los primeros vídeos, que es un desastre de vídeo, pero por ahí lo tenéis. Pues tengo esto. Y me hacía pues gracia enseñároslo, y por eso lo he tenido aquí, mientras que he estado grabando el vídeo y tal, digo, pues lo dejo aquí detrás, que se vea bien chulo. En fin, hasta aquí todo lo que tenías que contaros de la película de Tiburón del año 1975, una de las películas históricas ya que pasa a la historia del cine. Steven Spielberg, con 20 y pocos años, 26, 27 años creo que tenía, logró, vamos, pero un bombazo, y ya apuntaba maneras, como hemos ido viendo en todas las películas que ha hecho hasta la actualidad. Próximamente, a lo mejor tarde un poco, quizá no, os traeré un vídeo con las secuelas. Así que estaros pendientes del canal, suscribiros, dar like, comentarios, si sabéis alguna anécdota más, pues me la podéis dejar en comentarios, que ya sabéis que esto es todo o casi, que a lo mejor he podido decir un 80, un 90% de lo que pasó, pero vosotros sabéis alguna cosita más, y yo no la he puesto para no hacer el vídeo más largo. Compartir el vídeo, si queréis donar algo, la S de Supergracia la tenéis por ahí abajo, activad la campanita y nos vemos próximamente. ¿En un vídeo de qué? ¡Bah! Quizá tenéis un avance justo ahora cuando yo me vaya. ¡Hasta luego!